Buen día. Hoy tenemos el gusto de haber invitado a Hugo Soler de Oliveira. Hugo es graduado en física de la Universidad Federal Fluminense en Brasil. Eh, Hizo también el magíster, el máster en dicha universidad y está haciendo su doctorado. Hugo tiene ya en su joven y corta carrera publicadas numerosos trabajos en revistas internacionales con referato, en colaboración con investigadores de Estados Unidos, de España, de China, de Italia, de Argentina misma, y creo que él tiene desde su perspectiva la manera de poder contarles a los más jóvenes cómo es, por un lado, cómo es el núcleo atómico, cómo es describirlo, entenderlo, y desde el punto de vista más teórico, son teóricos, pero que contrastan continuamente con los datos experimentales que por ejemplo, generamos en el Tandar o en otros aceleradores, y el que realmente comprende y realmente lo pone en el contexto de un modelo es el físico teórico. Eh, y hoy les va a contar casi dos cosas. Uno es cómo es el núcleo atómico, pero también cómo es investigar con diversas colaboraciones, con distintos países. Eh, Nos va a, por lo menos, les va a contar a los más jóvenes cómo es ser un investigador en física nuclear, eh, bueno, en este siglo. Eh, Hugo habla un perfecto español y creo que, bueno, le agradecemos muchísimo, muchísimo esta charla que presenta. Y bueno, adelante, Hugo. Bienvenido. Muchas gracias, Andrés. Yo creo que no es muy perfecto el español, pero voy a intentar hacerlo lo más comprensible posible. Eh, Bien, voy a hablar un poco sobre el núcleo atómico. Voy a empezar, la verdad, un poco de la idea de lo que es lo átomo, pero de un punto de vista histórico, hablando un poco sobre la idea filosófica del átomo, que no es lo que conocemos como átomo ahora. É, Depois vou falar um pouco sobre o descobrimento do átomo moderno, do que nós conhecemos como o átomo, e um pouco mais sobre a área que eu trabalho, sim, minha área de pesquisa. Então, para começar, um pouco sobre a ideia dos blocos indivisíveis. Podemos dizer que o átomo, a ideia do átomo, empieza, pelo menos da parte ocidental, com Leucippus e Demócritus em 460 a.C. ¿sí? Esses dois são como maestro e aluno, e eles, na parte oriental, começam a falar sobre átomos, sobre a filosofia de como se toda a matéria que existe puedo dividir hasta un punto en que no es más divisible. Entonces no puedo partir la materia a todo siempre. ¿sí? Hay un pequeño bloco que no es divisible, que es un bloco indivisible, donde venga un nombre átomo, que es átomo de no divisible. ¿sí? Pero antes de estos dos, podemos decir que la idea de átomo empieza en la India, ¿sí? En siglo VII antes de Cristo, con una parte del hinduismo que tenía como una de sus ideas que la materia también no podría divisible infinitamente, no puede divisible para siempre. Entonces, yo creo que esta área del hinduismo tiene como cerca de 26 átomos diferentes y una filosofía muy compleja sobre esto. ¿sí? No, yo no conozco, pero creo que es importante entender esto. Bien, ahora también una cosa que me fascina mucho con la idea de los átomos son los átomos, no en la física, no átomos de la materia, ¿sí? Pero son la idea de los átomos en la matemática, ¿sí? Que es una idea que yo creo que es muy fascinante, que es la idea de los blocos invisibles en la matemática. Lo que quiero decir con esto, ¿sí? Hoy, a la matemática moderna que aprendemos en la universidad,
Antes de la universidad, pero en la universidad, lo aprendemos una matemática que la filosofía de esa matemática es baseada en estos blocos indivisibles, que son los infinitesimales, ¿sí? Que son la base de los cálculos. Bien, para empezar a contar esa historia, voy a hablar un poco de la Compañía de Jesús o jesuitas. La Compañía de Jesús es una parte de la Iglesia Católica que es muy conocida en toda la parte por ser la gran red de escuelas, la primera gran red de escuelas. Dicen algunos historiadores que esto se pasa porque el suceso de la doctrina cristã venga de los jesuitas, porque todo el continente, toda nueva área conocida que descubrieron, los jesuitas iban hasta esta área y hacían escuelas, ¿sí? Entonces, todo lo ensino, principalmente en la América, Brasil, Argentina, México, tiene escuelas jesuitas há mucho tiempo, mucho tiempo. Y como ellos tenían la cantidad absurda de escuelas, también tenían una dominancia en lo ensino de la matemática y la pesquisa de la matemática. Entonces, los jesuitas comandaban la matemática a unos siglos atrás. Un ejemplo es que la primera escuela fundada en México, en la América, fue en México en 1523. ¿Sí? Otro ejemplo es la Argentina, la Colegio de Inmaculada Concepción, que está en funcionamiento desde 1610. ¿Sí? Creo que hay un tiempo que no estaba funcionando, pero creo que fue con la expulsión de los cristianos de la Argentina o alguna cosa así. Entonces fue un tiempo que no estaba funcionando, pero funciona hasta hoy. Bien, los jesuitas pregaban la doctrina de la perfección geométrica. Lo que eso significa? La matemática antigua era básicamente la geometría. Entonces, era el estudio de las figuras geométricas. Y los estudiosos religiosos creían que esta perfección de la geometría mostraba la perfección de Dios, ¿sí? Entonces, la perfección geométrica era como si fuese la perfección del mundo de Dios. Entonces, podríamos ver la perfección del mundo de Dios, la perfección de Dios, con la perfección geométrica, la perfección matemática. Y era muy fuerte en esta idea, así, muy, muy fuertes. Tanto que había persecución de doctrinas en conflicto. Entonces, se pensaba ver otra doctrina matemática. En general, los jesuitas no gostaban mucho. Sí. Yo creo que no hay ninguna persona que fue ejecutada, que fue muerta por esto, pero no lo dejaban estudiar, ¿sí? Principalmente en las escuelas jesuitas. Y bien, empieza que un cientista muy famoso empieza a contradecir la iglesia, ¿sí? El papa, los jesuitas. Y este cientista es Galileo Galilei. ¿Sí? Quien muestra la idea de los indivisibles para Galileo Galilei es su alumno Bonaventura Cavalieri. Entonces, la foto de los dos, ¿sí? Galileo y Bonaventura. Y esto había hecho un método para calcular volumes de objetos con una idea que no era geométrica, ¿sí? Era una idea que utilizaba los infinitesimales. Y esto no agradaba mucho a los jesuitas, y tanto en una peleja que Galileo traba con los jesuitas. Sí, porque embora las ideas fueron de Cavalieri, quien toma la frente y defiende las ideas es Galileo Galilei. Y los jesuitas no gustaban mucho de esto, tanto que cuando Galileo Galilei es preso, son los jesuitas que hacen la investigación. Entonces, Galileo no había una buena... no se daba muy bien con los jesuitas. Es importante que Galileo no fue preso por causa de los indivisibles, ¿sí?
Galileu foi preso por um livro. Os historiadores dizem que foi preso por um livro. Eu creio que o nome é Dos Novas Ciências. É um livro muito bueno e é muito não muito moderno, porque algumas ideias não são, sabemos que não são boas, pero é um livro que é bueno de ler hasta hoje. Sí, eu li tem uns anos e é muito fácil de compreender. E há uma coisa que é muito graciosa neste livro, é que ela prueba de que os dois objetos de massa diferente caem na mesma velocidade. Tem esta prueba e é muito fácil de entender esta prueba, porque é uma prova matemática, porque não havia o método matemático para calcular isto na época, mas é uma prova filosófica, ¿sí? Por lo absurdo. É muito fácil. Se eu tenho dois objetos de massas diferentes e los solto os dois ao mesmo tempo, é muito fácil crer que os objetos mais pesados caem mais rápido, ¿sí? E o objeto mais leve cai mais despacio. Pero lo que dice Galileo es, si esto es verdad, pero los objetos más pesados caen más rápido y los más leves caen más despacio. Se pega um objeto mais leve e boto abaixo do objeto mais pesado, isto deveria frear o movimento do mais pesado. Uma coisa que não tem lógica. Então, é mais ou menos assim a prova, porque dos objetos de massas distintas caem na mesma velocidade. E do contrário, também pode usar a mesma ideia. Bem, depois desse embate com os jesuítas, há muita gente antes e depois de Galileu e Bonaventura que fazem estas pelejas, e normalmente são os jesuítas contra outros científicos que creem diferente. Hasta que Thomas Hobbes e John Wallis têm eu li um livro que é a grande batalha final, sim, pero não é muito bem a final, pero Thomas Hobbes, além de filósofo político e é matemático também. E John Wallis é um matemático religioso e a última peleja é entre os dois. ¿Sí? O que se passa é que Thomas Hobbes, diferente do passado, Thomas Hobbes não é um religioso, é um materialista. Portanto, deveríamos pensar que estava do lado dos indivisíveis, mas não é o que se passa. Thomas Hobbes acreditava na perfeição geométrica e tinha objetivos muito grandes na matemática. Alguns desses objetivos não foram alcançados, como, por exemplo, a quadratura do círculo. Não sei se lo sabem, mas a quadratura é um problema matemático que é muito gracioso, que a ideia é, eu tenho um objeto matemático, e eu tenho que fazer a mesma área desse objeto em um quadrado. ¿Sí? Isso era um problema muito estudado na matemática, e havia um que nenhuma pessoa consegue resolver, que é a quadratura do círculo. Hoje sabemos porque nenhuma pessoa resolveu, porque é impossível, a quadratura do círculo. Isso se passa porque o número pi é um número transcendente, eu creio que é o nome, e a raiz deste número tem alguns certos problemas, então não poderia ser a quadratura do círculo, porque para ser a quadratura, o lado é a raiz de pi, e como tem uns problemas, que eu não vou entrar em detalhe, em detalhes, não pode ser a quadratura do círculo. Bem, John Wallis, então, faz um trabalho mostrando que a ideia dos indivisíveis são muito aplicados na matemática e podem ser usados para muitas soluções de problemas. ¿Sí? E termina que Isaac Newton, usando as ideias de John Wallis, cria o cálculo, ¿sí? Que são o grande finale dos indivisíveis, deste átomo matemático. Então, usa a ideia de que a matemática tem números que são muito pequenos, e esses números muito pequenos não podem ser divisíveis. São os números indivisíveis, como o nome disse. Pero esta ideia é
em toda a base da ciência moderna, usamos as ideias de Isaac Newton, que são os cálculos, que partem do pressuposto de eles ser átomos na matemática. Vou dar um exemplo disto. Es un ejemplo muy fácil, pero vamos a mirar esta fórmula que creo que muchos aquí la saben, que es la velocidad media, ¿sí? Entonces, la velocidad media es muy simple, es la variación de la posición por la variación del tiempo. Y podríamos escribir así, ¿no? Que la posición final menos la posición inicial sobre la variación del tiempo. Si miro la variación de la posición con una función de tiempo, puedo escribir de esa forma, ¿sí? La posición en cierto tiempo más la variación de tiempo menos la posición inicial, ¿sí? Por lo tiempo. Y lo que se pasa aquí, cuando estoy hablando de la velocidad media, es muy simple la fórmula, pero es lo que hago. Lo pego en intervalo de tiempo y cuánto un objeto se mueve en este intervalo de tiempo. Pero una cosa que es un problema muy grande en la física antigua era saber la velocidad instantánea, ¿sí? La velocidad de un objeto en un determinado punto. Eso es muy difícil porque si yo tento hacer muy pequeño, exactamente en un único punto, lo que se pasa es que esto es igual a esto y la variación de tiempo es cero. Entonces eso se pasa, yo tengo 0 sobre 0 y no puedo hacer nada. Yo tengo una indeterminación, no sé cómo calcular. Pero con la idea de los blocos indivisibles, lo puedo usar algunas ferramentas matemáticas y lo que lo hago es eso. Lo que faço agora es que yo tengo agora, no que la variación de tiempo es exactamente 0, pero es lo más cerca de 0 que lo puedo hacerlo. Esto es la base lo conocemos como la derivada, es la base de los cálculos modernos, de la matemática moderna, pero filosóficamente es una cosa muy increíble, porque yo estoy hablando que en la matemática, entre dos puntos en una recta, yo no puedo dividirlo infinitamente. Yo tengo un punto en que no puedo más dividirlo, ¿sí? En base, filosóficamente, es esto que estoy hablando. Eu creio que não puse aqui, pero há um livro muito bueno que conta a história desta evolução dos invisíveis, que o nome é Infinitesimales, uma história que cambia o mundo. Eu creio que este é o nome do livro. É um livro muito bueno, é um livro de história e conta tudo isso e tem também umas demonstrações matemáticas muito melhores do que lo hice acá. Bien. Ahora voy a hablar un poco sobre el descubrimiento del átomo, ¿sí? Entonces, yo creo que el átomo empieza a ser descubierto, porque yo creo que es exactamente un punto que el átomo surge, pero empieza a ser descubierto con Becquerel, ¿sí? Becquerel hace un experimento, yo creo que no me olvidei agora o nome do elemento, pero eles sabiam que havia alguns elementos que emitiam uma certa propriedade que não era normal, não sabiam dizer o que era, pero na época creiam que era por causa da luz solar, ¿sí? Então, esse material era exposto à luz solar e então emitia alguma coisa. Pero em 1896 Becquerel descobre que não necessitava a luz solar e que este material emitia esta radiação, que agora chamamos de radiação, mas emitia alguma coisa, somente por ele. Não necessitava mais nada, somente este material, e emitia a radiação. Bien, o nome radiação foi dado por... desculpa, essa é a foto de Becquerel. E o nome radiação é dado por Marie Curie, sim? Por causa da rádio, e Becquerel ganha o prêmio Nobel em 1903 junto com Marie Pierre Curie. ¿Sí? Então, eu creio que o empeço da física atômica e nuclear empieza acá, ¿sí? Com estes três. Becquerel, Marie Pierre. Bien, as fechas aqui são muito curtas, pero em 1897, um ano depois de Becquerel, J.J. Thomson
descobre el electrón, ¿sí? Que es otro agente muy importante del átomo. ¿Cómo J.J. Thomson hace eso? Con un experimento de rayos catódicos. En ese experimento, yo aplico una diferencia potencial y creo un haz de electrones. Estos haz lo percebe que lo puede sentir la fuerza magnética. Y entonces lo sabíamos que había esta cosa que tenía una cierta carga y no lo sabían explicar muy bien lo que era, pero yo tengo acá, yo creo, un vídeo mostrando un rato. Yo creo que no puedo compartir este vídeo ahora. Un rato. Puedo trocar mi pantalla aquí un segundo. Stop sharing. Share screen. Share. Bien. Acá está el rayo catódico y este maestro está con un imán, no sé si es el nombre, pero está con esta carga magnética y hace que la fuerza del magnetismo es sentida por este feixe, ese haz. ¿Sí? Entonces puede ser atraído o repelido por esta fuerza magnética. ¿Sí? Entonces, con eso sabemos que este haz siente la fuerza magnética y, o sea, tiene una carga en movimiento. Bien, déjame cambiar para mi pantalla. New share. Bien, creo que están viendo mi pantalla de nuevo. Bien, con esto, William Thomson, no J.J. Thomson, William Thomson, crea el primer modelo atómico, sí. Es muy gracioso que cuando escribí mi tesis de mestrado, yo confundí J.J. Thomson con William Thomson, entonces mi tesis está como si las dos personas fuesen la misma, pero no lo son. William Thomson, también conocido como Lord Kelvin, crea el primer modelo atómico, que es el modelo de Pudini-Ciruela. Sí, en este modelo, lo que teníamos tenemos los electrones, ¿sí? Como si fuesen ciruelas, en un átomo que es que toma todo este espacio con las cargas positivas. Elas son completamente distribuídas en el espacio del átomo. ¿Sí? Era lo que poderíamos creer, porque con eso la fuerza eléctrica era muy bien compensada, ¿sí? Entonces podríamos tener un átomo que tiene toda la carga positiva distribuida en el espacio y la carga negativa concentrada en algunos puntos que son los electrones. Entonces, en este modelo de átomo, bien, podríamos decir que es realmente un átomo de la filosofía, porque no puedo más decir, toda la materia ahora lo sé que son así. Entonces, todo en la naturaleza que empezó a quebrar y a hacer cada vez más divisiones, luego está una parte que no puedo más. Esta parte es este átomo, que hoy sabemos que no es así, pero es este átomo que ficou conocido como Pudini-Ciruela. Sí, este nombre, Pudini-Ciruela, es gracioso porque no fue William Thomson que da este nombre, pero lo leí en algunas referencias que muy probablemente fue un periódico de la época que vio esta imagen y pensó que es muy parecido con Pudini-Ciruela y escribió que esto era el modelo atómico de Pudini-Ciruela. Pero no hay, yo creo que no hay ninguna referencia de William Thomson a decir esto. Bien, con esto, una cosa que los científicos hacemos es, tenemos una idea y queremos probar la idea. ¿Cómo hacemos esto? Es con un experimento, ¿sí? Otra cosa que me gustaría un poco hablar aquí es que esto es muy engraçado porque mucha gente cree que la ciencia, miramos la naturaleza y con la idea que miramos de la naturaleza, hacemos nuestros modelos. Pero no siempre es así, ¿sí?
Un ejemplo es que en este caso miramos algunos aspectos de la naturaleza, pero la gran idea no mira en la naturaleza. Lo que se pasa es que yo tengo la idea primero, la idea de la pude Ciruela, y después tenemos que hacer los experimentos para ver si esa idea hace sentido o no hace sentido. ¿Sí? Bien, entonces Ernest Rutherford en 1911 hace el primer experimento con este intento. No sé, la verdad no sé si es el primer experimento, pero es el experimento más conocido. Entonces, lo que creíamos era que si pegamos algún haz de otros, no sé, otros núcleos o alguna cosa, y pasamos alguna cosa que siente la fuerza colombiana, y pasamos en este átomo, lo que debería ocurrir es que esto hecho no debería tener muchos grandes espalhamentos, ¿sí? Lo que debería ocurrir es exactamente alguna cosa así. Se tiene una fuente, en este caso este es el experimento clásico, tenemos una fuente de alfa, partículas alfas, que pasan por una folia de oro, y lo que era esperado era que esto sería lo final del experimento, nada muy diferente de esto. Entonces, esto debería ocurrir si el átomo el átomo, la idea de átomo que había en esta época fuese verdad. Pero lo que se pasa en este experimento no es esto. ¿Sí? Es una de las cosas graciosas de la ciencia. Puede hacer un resultado que no está esperando. Normalmente los científicos, como encontramos alguna cosa que no estamos esperando, sabíamos que hicimos alguna cosa que no deberíamos, que está errado, pero algunas veces, algunas pocas veces, en la realidad hacemos todo cierto, pero la realidad no es como esperábamos. Entonces, cuando ese experimento es hecho, lo que ocurre es exactamente esto aquí. Hay algunos espalhamentos que no hay cómo explicar con este modelo que había de átomo. ¿Sí? No podríamos explicar cómo estas partículas son espalhadas para atrás. ¿Sí? No podríamos, porque la fuerza colombiana no debería ser tan fuerte a punto de hacer con que la partícula sea espalhada para atrás. ¿Sí? Somente isso é impossível com este modelo. Então, o que se passa é que Rutherford tem a ideia de que o átomo agora não é como o átomo que se creía, pero é um átomo que tem elétrons em uma eletrosfera com um núcleo de carga positiva. Entonces, con esto, la fuerza colombiana puede ser muy fuerte cerca de este núcleo, que hace con que este haz, esta partícula, es espalhada para atrás. Entonces, aquí también otro vídeo, déjame compartir ahora este vídeo un rato. Este vídeo acá, quiero que estén a ver. Bien, esta es el aparato de Rutherford. Acá tiene una fuente de alfa. Esto es la folia de oro. Esto es una tela de detección. Es una cosa como una tela fotográfica que puede marcar cuando alguna cosa llega. Entonces lo que se pasa es... Bien, aquí son las partículas alfa. Esto aquí es un aparato para colimar el feixe, para no ser un feixe muy largo. Ellos interagen con la folia de oro y lo que él mira Rutherford es esto. Entonces, lo que crea Rutherford es esta imagen de los átomos. ¿Sí? Yo tengo unos electrones y cuando estas partículas llegan muy próximo del núcleo, el espalhamiento es muy diferente do que con el otro modelo de átomo.
Bien. Opa, no. Déjame enviar agora a pantalla. Entonces, después Bohr, ¿no? Bohr cria este nuevo modelo atómico, que é muito parecido com o Rutherford, só que agora a ideia é que os elétrons podem ter órbitas, ¿sí? Este modelo é muito bom para descrever o átomo de hidrogênio. E o que tens é esta imagem, que creio que esta hoje é a imagem que temos do núcleo atômico, que é um núcleo, ¿sí? Com os elétrons em órbita deste núcleo. Voy a hablar un poco después de otras cosas, pero otra cosa que es muy importante del trabajo de Rutherford es que Rutherford cumple el gran sueño de la alquimia, la transmutación. Esto no fue lo mismo experimento, pero en 1919 Rutherford hace un experimento, na verdade, en 1919 é publicado esse experimento, que ele descobre que as partículas alfa, quando interagem com nitrogênio, tem outro núcleo atômico inclinado, sim? E uma coisa que eu creio que é graciosa na história é que eu li em algumas referências que o que se passa é Rutherford erra o núcleo, erra este experimento, não no sentido de que não hace, lo hace, pero tem uma ideia do que ocorre nesse experimento, só que essa ideia não está correta. E anos depois vai cambiando sua versão do que ele habla em las palestras, hasta que no final tem a versão que nós conhecemos de experimento, ¿sí? Pero esta fonte que li isso também não sei se está falando a verdade, porque fala de outra pessoa que na verdade hice a transmutação pela primeira vez. Pero isso aqui é muito importante porque como lo disse, o grande sonho da alquimia, porque depois desse experimento sabemos que se podemos cambiar, por exemplo, chumbo em ouro, ¿sí? Ou seja, podemos transformar agora chumbo em ouro. Isso é o sonho da alquimia. Não é muito simples, é muito mais caro fazer esse câmbio do que ter ouro em la natureza, pero podemos hacerlo, ¿sí? Podemos hacerlo. Entonces, una cosa que es importante decir es que el núcleo atómico es muy pequeño, ¿sí? Otra cosa que creo que no hablé es que con eso también lo sabemos que el átomo no es un átomo, ¿sí? Entonces, lo que llamamos de átomo no es un átomo, ¿sí? Porque es divisible. Lo que tenemos ahora como átomo serían las partículas fundamentales, ¿sí? O sea, quarks y gluons, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esas serían las partículas fundamentales, no lo átomo. Lo átomo podemos dividirlo, entonces no son más átomos. Entonces, una cosa que es muy importante es que el núcleo atómico es muy, muy pequeño. Entonces, una comparación, si yo tengo un libro, ¿sí? Cualquier libro que yo tenga, si este libro es un núcleo atómico, lo átomo es el Monte Everest. Entonces, la diferencia entre los dos es esta, ¿sí? Entonces, el núcleo es realmente muy, muy pequeño, muy pequeño. Bien, para comparación también, aquí en las órdenes de grandeza, un núcleo tiene 10 a menos 15 metros y un átomo tiene 10 a menos 10 metros. Son 5 órdenes de grandeza de diferencia, ¿sí? Pero otra cosa que es importante decir es que esta imagen que puse acá, ¿vale? Aquí, es de núcleo atómico, también de átomo, no está correcta, ¿sí? También pela orden de grandeza, que senão não veríamos o núcleo, pero a foto, não é esta a imagem do núcleo. Bem, é muito difícil dizer qual é a imagem do núcleo. Primeiro porque há toda uma nova física para explicar a aparência do núcleo, que é a mecânica quântica, ¿sí? Então, se eu tivesse uma foto do núcleo atômico, deveria ser alguma coisa assim. Por ignorar a cor, pelo significado desta imagem é que onde veio más la color mejor, quer dizer que é mais provável de encontrar o elétron. Donde veo escuro, não é provável, ¿sí? Então, isso acá também é importante dizer, é um átomo de hidrogênio, ou seja, há apenas um elétron. Então, isso diz
cuál es la probabilidad de yo encontrar un electrón. Pero esta imagen no es muy bonita para ver. Entonces lo trouxe un vídeo que yo creo que es muy increíble, que es una persona que hizo unas cuentas y fez lo más posible de una foto del átomo. Déjame compartir la pantalla. Bien. Acá. Lo que lo hace es como ponerla, para los científicos, poner la ecuación de de Broglie dentro de la ecuación de Schrödinger y hacer esta simulación. Que esto es un átomo de hidrógeno. Las diferencias entre los distintos átomos es la energía que poseen los átomos. Vamos a decir así, cuanto más energía, más posibles yo tengo las configuraciones de los electrones, ¿sí? Entonces, cuanto más energía, más distinto es el átomo. Y entonces, esto sería lo más realístico del átomo que puede ser. Una cosa que es importante decir es que, como lo dice, esto es un átomo de hidrógeno, entonces lo tengo apenas un electrón. Esto significa que lo que estamos viendo, las bolinhas, no son electrones, ¿sí? Pero son la posibilidad de un electrón estar en aquella región, ¿sí? Entonces, cuanto más bolinhas yo tengo, más probable es el electrón estar en esta región, y cuanto menos probable, ¿sí? Entonces, es esto que esa imagen significa. Y una cosa también es que el movimiento de esas bolillas no son exactamente movimientos, ¿sí? Pero son el flujo de la función de onda, ¿sí? Entonces, no es tan realística, la imagen exactamente no es esta, pero creo que es la mejor imagen que podemos tener del átomo, ¿sí? Y es muy bonita. Bien, yo creo que está bien. Vamos a para acá. Esto, sí, pronto. Un segundo, yo tengo... Vale. Entonces, ahora voy a hablar un poco más de mi trabajo, cosas que yo hago. Bien, pero voy a explicar lo que yo hago, ¿sí? Lo que trabajo son principalmente las reacciones nucleares. Voy a explicar un poco lo que los pueden ser. Bien, reacciones nucleares, lo que más tienes son las reacciones nucleares elásticas, ¿sí? Que son simplemente, yo tengo ese haz de partículas que llamamos proyectos. Yo tengo esses proyectos que interagem com outro núcleo, que é o blanco, ¿sí? No caso de la folha, no caso do experimento de Rutherford, o proyecto é a alfa e o blanco é o ouro, ¿sí? A configuração pode cambiar muito. Eso lo creo que los experimentales pueden decir mucho mejor do que yo, pero en general los experimentos son así. Yo tengo una fuente de proyectos, una folha o alguna cosa así de blancos, ¿sí? Entonces las reacciones elásticas son las más simples, son simplemente los núcleos interagen y salen por un lado y otro por otro, puede decir así. Pero esto aquí es como simplemente si tivesse o espalhamento de duas bolas, qualquer duas bolas que sejam, sim? Não há muita coisa que ocorre aqui do ponto de vista físico. Bien, é muito usado, é muito importante fisicamente. Por exemplo, no meu trabalho, a primeira coisa que eu tenho que mirar quando hago uma conta é se mi conta, se mi modelo descreve bem a reação elástica. ¿Sí? É como se estivesse dizendo, oh, mi modelo não é uma tonteria, puedo empezar a trabajar en otras cosas. Bien, después de las reacciones elásticas, hay las reacciones inelásticas. Lo que ocurre aquí es que cuando el proyecto y el blanco interagen,
Lo que se pasa es que ahora pueden salir, pero con energías internas distintas, lo que llamamos de excitaciones. Entonces, além de la energía cinética, la energía de movimiento, los dos ahora tienen una energía interna. Como en los vídeos do átomo de hidrogênio, com energias distintas, o núcleo tem aparências distintas, ocorre o mesmo aqui. Quando esta reação ocorre que agora o núcleo pode estar em uma configuração diferente, ¿sí? Este estado excitado. Bien, después de estas reacciones enlásticas, que también son muy importantes, son las reacciones de transferencia. Estas son las que más trabajé, tesis de mestrado. Ahora también trabajo con Andrés, que trabajé con la reacción de transferencia, que es simplemente cuando esas dos bolinhas interagen y ellas cambian una partícula, ¿sí? Entonces, aquí en el ejemplo, yo tengo los proyectos y lo blanco, y esta partícula acá es transferida para el blanco, ¿sí? Entonces, lo que se pasa ahora es que yo tengo un buraco, lo núcleo atómico no tiene un buraco en él, pero lo representé de esa forma. Por ejemplo, esa es una relación de transferencia. Y estos núcleos finales, mira, estos núcleos son distintos, ¿sí? Por ejemplo, si lo tengo oro y alfa, puede ser que ahora la configuración diferente lo tengo chumbo y otra cosa, ¿no? Es un ejemplo, no tiene nada con la realidad. Bien, lo que lo tengo aquí son otros tipos de reacción, son las reacciones de quiebra, ¿sí? Son unas reacciones que particularmente yo tengo interés. También trabajé un poco con eso ahora con Andrés, en lo mismo trabajo de la transferencia, que por ejemplo, yo tengo ahora un proyecto que la configuración de él, yo puedo decir que es realmente como una única cosa só, pero yo tengo dos distintos, no núcleos, pero dos distintas cosas dentro que forman este núcleo. Y esta cosa tiene la probabilidad muy alta de quebrar, ¿sí? Y transformar ahora este proyecto en dos núcleos distintos, y sin contar con lo blanco. Entonces, cuando eso ocurre, yo puedo tener, por ejemplo, si vamos a supor que no hay esa ruptura, pero tiene la interacción muy fuerte, y yo que lo tengo es la fusión completa de estos dos, ¿sí? Esto es lo que dice esta figura aquí, que es la fusión completa directa. O este proyecto puede quebrar, ¿sí? En dos o más fragmentos, y pueden ocurrir distintas cosas. Una de esas es la fusión también de los fragmentos, todos lo funden, entonces sería la fusión completa secuencial, porque yo tengo dos pasos, primero lo quebra y después lo funde. Eso es ¿cómo puedo decir? Es una dificultad muy grande para los experimentales, porque en lo final estos dos lo miden es la misma cosa. No puedo distinguir la diferencia entre uno y el otro. Pero do punto de vista teórico son cosas muy, muy distintas. Entonces, tenemos estos efectos que son muy, muy relevantes. Yo puedo tener la fusión incompleta, que es cuando este proyecto quebra y después uno de los proyectos, uno de los partículas que sobran funden con lo blanco. Y yo también puedo tener la quebra elástica, que hace muy parecido muy parecido, no puedo decir, pero es como las reacciones elásticas, pero después de la quebra. O sea, esta reacción hace con que el proyecto quiebre, pero después no se pasa nada, ¿sí? Yo tengo la elástica, pero también tengo otras formas de quiebra, así que no son ni la fusión ni la elástica. Otra cosa muy importante en la física nuclear, yo creo que una de las cosas más importantes de la física nuclear son los potenciales nucleares, ¿sí? Porque el potencial nuclear no tiene una fórmula, ¿sí? No es como las leyes de Newton. ¿Sí? No puedo tener un F igual a ma, ¿sí? En la física nuclear, no es tan simple. No tenemos una fórmula exacta para el núcleo, pero sabíamos cómo debería se comportar, ¿sí? Entonces, esta es la figura que dice esto, que yo tengo un potencial, ¿sí? Que es, yo creo que esto está muy bajo.
no consigo leer embaixo, pero es potencial y aquí es distancia. ¿Sí? Lo que se pasa es que este potencial es una forma que más de los físicos llaman la fuerza. Es un poco distinto de la fuerza, pero yo ya voy a explicar un poco mejor. Pero esta es la idea que tenemos de cómo la fuerza nuclear se comporta. ¿Sí? Yo tengo lo siguiente. Fuera del núcleo atómico, un poco más lejos, só tenemos la fuerza colombiana, o sea, es una fuerza en general repulsiva, ¿sí? Porque cuando estamos hablando solamente de núcleos atómicos, somente existen prótons, no existen electrones dentro del núcleo. Entonces, es una fuerza que tenta afastar las cosas y después, cuando yo llego muy cerca del núcleo, lo que tenemos es una fuerza muy atractiva, que no deja los prótons que están en el núcleo se afastar uno del otro. Sí, eso era una de las dificultades de la física nuclear, principalmente cuando el núcleo atómico fue sugerido, que como que este núcleo todos los prótons no van embora, porque yo tengo la fuerza nuclear, que hace con que es una fuerza muy, muy fuerte, que hace con que estos núcleos no puedan salir. ¿Sí? Entonces, lo que se pasa es que esta parte aquí representa esta fuerza colombiana, ¿sí? Esa fuerza que no sabíamos calcular, que tiene una fórmula muy... No es tan fácil, pero es fácil de trabajar. Y luego tenemos la fuerza nuclear, que es muy difícil y no hay una fórmula exacta para ella. Entonces trabajamos con potenciales efectivos y intentamos describir cómo debería ser y miramos los experimentos para ver si eso que estoy haciendo hace sentido. Sí, eso es uno de mis trabajos, es mirar para ver si lo que digo que la fuerza nuclear realmente tiene base con los experimentales, porque si no tiene base con los experimentales, no hace sentido lo que estoy haciendo. Bien, un ejemplo que puedo dar que creo que es más simple de entender cómo por ejemplo, un próton o una partícula mira este potencial, es como un ciclista, ¿sí? Es como si mi partícula, mi próton, fuese un ciclista y que tiene que, para adentrar al núcleo, tiene que subir este cerro, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace? Cuanto más cerca del cerro está, más difícil es para ello subir, ¿sí? Pero si tiene la energía suficiente para subir el cerro, entra en esto, no sé cuál es el nombre, pero este vale, no sé, y es que es muy más difícil de salir, ¿sí? Y una cosa que venga de la mecánica cuántica, que es muy, muy diferente, es que, la verdad, en la mecánica cuántica, este ciclista no necesariamente necesita de la energía para subir este cerro. Él puede tener una energía muy cerca, pero no totalmente la energía para subir el cerro, no puede subir el cerro, y por la mecánica cuántica, él aparece dentro del cerro, ¿sí? Entonces, esto es una de las dificultades de trabajar con la física nuclear, porque todo es la mecánica cuántica, no es la mecánica clásica. No que la mecánica clásica sea fácil, puede no ser nada fácil, pero con la mecánica cuántica hay unas cosas que no es instintiva, ¿sí? Que lo miramos y decimos, esto tiene que ser así porque es lógico. Hay cosas que no parecen tan lógicas, pero hace sentido dentro de la mecánica cuántica. Bien. Aquí, por ejemplo, un ciclista que está dentro del cerro es muy, muy difícil de salir del cerro. ¿Sí? Entonces, esto es una idea que podríamos tener de la fuerza que actúa en el núcleo. Bien, yo creo que hablé un poco sobre la idea central del trabajo, pero ahora voy a hablar un poco más específicamente de los trabajos que yo hice. ¿Sí? Lo empiezo a trabajar con física nuclear en mi mestrado. Y mi trabajo final de mestrado es esta tesis, que son las reacciones de transferencia para el sistema de litio CES con itrio 89, con energía circular barrera colombiana. Bien, lo que esta tontería significa. Bien, significa que aquellas reacciones que dije antes, que son de transferencia, lo miro para esas reacciones, pero para 3 tipos específicos de transferencia, ¿sí? De un próton, un nêutron y una partícula alfa, de un deuteron, quer dizer, un deuteron. Lo que hago son contas, muchas contas,
para intentar compreender si los datos que yo tengo de este sistema pueden ser descritos como transferencia. Bien, para neutrones tenemos un resultado bueno, ¿sí? El resultado siempre no fue nada muy distinto. Na verdade, la Bárbara había hecho un otro trabajo que ya estaba publicado. Bárbara fue mi coorientadora en esta tesis y en su trabajo ya había descrito muy bien la transferencia de neutrones, ¿sí? Entonces había la transferencia de protón y del deuterón. Bien, como se pasa es que la ciencia, a veces las cosas son muy difíciles y en final de mi tesis no conseguí descrever el próton y deuterón. Lo que se pasa es que mis resultados son muy diferentes de los datos experimentales. Y una cosa graciosa es que trabajando con Andrés y con Bárbara en este trabajo que hacíamos há poco tiempo, tuve una idea y con esa idea conseguí resolver pelo menos para deuterón. Entonces, deuterón ahora estoy muy cerca de conseguir describir los dados, ¿sí? Con esta cosa, no es muy nueva, pero esa idea que lo tuve de hacerlo. Pero para proton ainda no tengo ninguna solución. Sí, entonces acontece, eso puede ocurrir. Entonces, este trabajo ainda estoy trabajando en ello. Bien, lo que se pasa es que ahora estoy más cerca de los resultados que espero sean los correctos. Pero puede ser también que los experimentales, lo que miren no son transferencias, pero son otras cosas. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo tener una quiebra y la quiebra es exactamente la quiebra de esta partícula que yo creo que es transferencia. Entonces puede no ser transferencia, pero puede ser quiebra después de una fusión. ¿Sí? Puede ser este mecanismo de reacción. Bien, después de eso empiezo mi doctorado y en el primer año de doctorado tengo este trabajo publicado. Es mi primer trabajo publicado en una revista internacional, que es la reacción de fusión en sistemas de berilio 9, couro 197 con energías arriba de la barrera colombiana. Este trabajo fue hecho con los chinos. Donde lo que hice fueron los cálculos para mirar la fusión y hacer una comparación con un método que permite que yo compare distintos sistemas, ¿sí? Distintos sistemas tienen funciones distintas, muy distintas, pero hay algunos métodos matemáticos que puedo, no matemáticos, pero también físicos para tomar en cuenta ciertas características de los sistemas. Y con estos métodos comparé con otros sistemas. ¿Sí? Era un resultado muy bueno, entonces tivemos una publicación en una Physical Review C. Bien, hay otro trabajo con este mismo grupo, que no voy a hablar acá, pero creo que esos fueron mis dos principales trabajos que lo hice. Bem, também trabajos futuros que yo estoy a trabajar ahora. Los principales son de nuevo de berilio 9 com ouro 197, pero ahora com Tonara, então com Andrés. São dados muito mejores, não só porque Andrés está acá na reunião, pero tem muito mais coisas, muito mais informação, com um rango de energia muito maior. Então é muito mais trabalho, muito mais trabalho, pero já está quase listo. Sigo trabalhando com os dados de litio 6 e litio 89, porque como disse, no tengo una respuesta para todo lo que lo tengo. Y estos datos no están publicados, los datos experimentales. Entonces, yo creo que los experimentales quieren mi cabeza porque tienen mucho tiempo que estoy con ellos y no estoy consiguiendo hacer nada. Y hay otros sistemas que estoy trabajando que no están publicados y también no sé si puedo hablar mucho acá. Pero hay una cosa en especial que me gusta mucho que estoy trabajando, que es la reacción con 4 cuerpos, que é agora essa ideia da quebra, da reação de quebra, pero agora, ao invés de considerar que os núcleos do projeto com dois fragmentos, eu considero que são com 3 fragmentos, o que é muito mais realístico para alguns sistemas. E isto é um trabalho que empecé a hacerlo com a professora Manuela em Espanha, pero por causa da pandemia tuve que voltar a Brasil e não consigo finalizá-lo. Bien, Andrés falou um pouco para mim sobre minha trajetória, então vou falar um pouco sobre
cómo estudié, dónde estudié durante los años de mi vida. Bien, empiezo diciendo que yo nací y fui criado mayor parte de mi vida en Bangu, zona este de Río de Janeiro. Esto es un lugar pobre, sí, pero verdad que tiene muchas favelas, no hay personas de clase alta, y siempre estudié en colegios, escuelas públicas del gobierno. Y yo creo que es importante decir una cosa, en Brasil las escuelas, el ensino hay dos tipos de ensino, el ensino fundamental, y el ensino superior. El ensino básico y el ensino superior. El ensino superior son las universidades, posgraduaciones, todo esto, y el ensino básico son los secundarios, no sé si son gimnasios en español, pero son los más niños, y todo esto entra en el ensino básico. Y bien, empezó el ensino básico en una escuela pública, sí. No es muy hermosa, la verdad, pero era una de las mejores escuelas que estudié, porque había maestros muy bien intencionados y las directorías eran muy buenas para los alumnos, sí. Entonces, fue acá que empezó a gustar mucho de leer y empezó muchas cosas. Pero una cosa que debo decir es que no era muy bueno alumno. La verdad, mis notas no eran muy buenas ni nada de eso. Entonces, empiezo a estudiar en esa escuela y después en lo secundario voy a esta escuela. Las dos son muy cerca de mi casa, en Bangu. Y esta escuela también es una escuela pública. Y otra cosa que debo decir es que las escuelas básicas de lo fundamental y lo secundario en Brasil, las escuelas públicas son muy malas, ¿sí? No tienen muchas verbas, son muy sucateadas, no sé si sucateadas dice, pero no tienen muy dinero, realmente lo ensino no es muy bueno. Pero las escuelas superiores, lo ensino superior, las universidades, son muy buenos los públicos, son los mejores. Entonces, lo que es común en Brasil es que las personas que tienen más dinero estudian toda su vida en escuelas particulares y cuando van para los ensinos superiores, entran en escuelas públicas, en universidades públicas. Bien, pasa que acá empiezo a mejorar mis notas porque miro que me gustaría mucho ser un científico. No lo sabía cuál ciencia me gustaría hacerlo, pero estaba entre biología y física. Y acabo escogiendo la física porque me gustaba matemática, siempre me gustó matemática, embora la matemática superior sea muy diferente de la matemática que tuve en lo secundario. Empiezo a gustar mucho de las disciplinas y comienzo a estudiar más para intentar las universidades públicas. Entonces, consigo entrar en la universidad. Esta es el centro escolar que estudio que más hermoso, yo creo. Este es el campus de Gravatá de la Universidad Federal Fluminense. Llamamos cariñosamente de UFF. Entonces la vista muy hermosa y empiezo a estudiar acá y esto donde es el Instituto de Física, ¿sí? Esto acá es la fuente del instituto y esto en la derecha es una foto que yo tiré que es la vista del refectorio del Instituto de Física. Entonces, si quieres una vista muy bonita, la UF es muy buena para esto. Bien, aquí hago mi graduación. Mi graduación es para ser maestro, pero empiezo en mestrado, hago mi mestrado. La graduación, como mi familia no era muy rica, la verdad mi familia es pobre, tuve que trabajar toda mi graduación, tanto que lo hice para ser maestro, porque necesitaba trabajar como maestro para tener dinero. Y cuando adentro la posgraduación, mi mestrado, empiezo a ter uma beca de estudo. Então, não necessito mais trabalhar, embora a beca não seja muito grande, não puedo ter muita coisa, mas não precisava mais trabalhar, pude me dedicar a estudos somente. E empiezo a ser mi maestro, mi mestrado, y termino mi mestrado y adentro el doctorado en el mismo instituto de la física de la UF. Pero en doctorado tuve la oportunidad de ganar una beca para estudiar en la Universidad de Sevilla. ¿Sí? Entonces,
En la verdad, que esta es la última universidad que puse mi pé, ¿sí? Porque cuando estaba en la Universidad de Sevilla, trabajando con la profesora Manuela en estos problemas de cuatro cuerpos, empieza la pandemia, yo estaba en la pandemia en España y hice solamente 2 meses. Era para ser 6 meses, hice solamente 2 y volví para Brasil. Bien, ahora estoy trabajando aquí en Brasil con muchas personas, el grupo de Tandar y otros grupos más, pero no lo sé ahora cuando terminar mi doctorado lo que voy a hacer. Bien, creo que esto, muchas gracias a todos. Creo que fue. Muchísimas gracias, Hugo. Fue realmente un paseo muy extenso desde la historia hasta bien hasta el presente y hacia tu historia que me parece, bueno, ejemplar y te felicitamos por eso. Me encantaría, bueno, que los estudiantes te hagan preguntas o abrimos, no sé, eh, la, la- la ronda de preguntas. Bueno, yo voy a hacer un comentario, Hugo. Vos sos brasileño, yo soy argentino, entonces vamos a hacer un ejemplo futbolístico. Cuando vos hablabas de la relación entre el núcleo y el átomo, acá usamos un ejemplo que es, si el átomo tiene el tamaño de la cancha de fútbol, el núcleo tiene el tamaño del puntito ahí sobre el fin. Yo En creo el que centro del conozco, campo de fútbol. no conozco este ejemplo, pero embora el Brasil sea conocido pelo fútbol, no me gusta mucho el fútbol. Yo tengo que decir. Es que yo soy muy mal con la bola. ¿Sí? Si lo pienso en chutar la bola para lá, mi bola va para atrás. Yo no sé lo que se pasa. Bueno, hacen scattering de Rutherford. Podemos jugar juntos entonces, Hugo, porque yo también soy malísimo. Yo también soy malo, pero como era grandote iba siempre al arco y me hice arquero. Una de las cosas que, bueno, que quizás son obvias, ¿no? Es que, Hugo, vos, por supuesto, hablas inglés porque trabajás en colaboración con muchos países, pero también, ¿dónde estudiaste español? Sí. La verdad, los dos es muy gracioso porque nunca tuve clases de inglés también. Y la verdad, mi pronuncia de inglés es muy, muy mal, embora yo escriba y leo muy bien, pero nunca tuve la práctica de hablar. Y español lo tuve que aprender en 3 meses. Fue cuando yo descubrí que iba para España. Entonces, empezó a estudiar en 3 meses, pero español y portugués son muy, muy parecidos. Hay cosas que no son, obviamente, son cosas muy distintas, pero son muy parecidos. Entonces, creo que en 3 meses, estudiando en casa, conseguí aprender bien. Y después en España también fue muy distinto. Mi español antes de España y después de España. Acá Matías, que es uno de nuestros estudiantes más frecuentes, más asiduos, nos pregunta, me gustaría saber cómo fue el proceso de obtención de la beca en España y la adaptación allá. Bien, vale. La beca en España la verdad, es la beca del grupo Tordesillas, que es un grupo de universidades. Yo creo que hay España, Brasil, Portugal, yo no sé más otros países, pero era una beca muy, muy, muy rodada para física nuclear. Sí, era física nuclear y algunas cosas más. Entonces, lo submetí a la beca y fue muy fácil tenerla, no fue nada muy costoso. Entonces, de este grupo, submetí la beca y lo tuve, pero no era una beca muy grande, sí, na verdade, lo tuve, es más como una beca de movilidad, sí, lo tuve que tener mi beca en Brasil, más esta beca para poder estar en España. Y
Na verdade, eu creio que para mim foi muito fácil acostumbrar com a Espanha, assim, porque esta região que eu estava, Andalucía, as pessoas são muito, déjame dizer, muito amigáveis, sí. Entonces hice muy amigos, tanto en la universidad cuanto fuera, porque yo hacía también, lo hago unos deportes y procuré este deporte en España y lo encontré y empezó a hacerlo y también fiz amistades con las ¿Qué personas deporte haces, Hugo? Yo soy líder de torcida, cheerleader. Hago, hago acrobacias de solo, no sé. Acrobacia, sí, sí, sí. Mira, Acrobacias de Porque yo sé que Manuela, la profesora Manuela Gallardo, ella habla también muy bien portugués. No sé si vos hablabas con Sí. ella en español o en portugués, Lo porque hablaba en Manuela español. hizo su postdoc en Portugal, entonces habla muy bien Sí, en sí, habla portugués. muy bien portugués. Cuando hablaba con la profesora, normalmente me gustaba hablar en español porque yo quería aprender el idioma, pero cuando ella no me entendía, me pedía para hablar en portugués. Entonces tuve esa facilidad. El profesor Moro también habla portugués muy bien. Ujú. Profesor Moro. Otro profesor, la verdad, él fue el director de la beca, entonces tuve que hablar con él muchas veces. Él lo que permitió que yo volviese a Brasil antes de tiempo, ¿sí? Porque si no, creo que estaría en España hasta hoy, sin dinero. Entonces, También podemos mencionar que el gran jefe de ustedes, de Bárbara y vos, en Río de Janeiro, en Niterói, es cubano de nacimiento, entonces, sí, sí. o Yo sea, tengo una broma con Jesús Lubián, es que él es cubano, fez la graduación en la Unión Soviética. Entonces lo digo que el sangre es rojo, no es por nada así. Porque, claro, exactamente. Eh, lo siento. em, bueno, ¿y cómo fue, por ejemplo, no sé, trabajar con o colaborar con los chinos? ¿Cómo es esa experiencia? O, por supuesto, me imagino que los intercambios eran en inglés, Sí, pero sí. una de las cosas que a veces repetimos acá como consejo para, no sé, para quien estudie física o cualquier ciencia, es que los intercambios son en inglés, nos guste o no, son en inglés, Sí. y a nadie, los chinos deben ser los peores hablando en inglés, nadie pretende que uno hable bien, ni pronuncie bien, ni que sea Shakespeare hablando y ni escribiendo, pero sí que sea capaz de hablar y de entenderse y de hacerse entender. Sí, yo creo que eso es verdad, la verdad. Es la verdad, no hay como escapar de esto, pero todo lo conocimiento hoy que producimos es la mayoría en inglés. ¿Sí? Entonces, Ujú, la ujú. publicación que lo hago es en inglés, los trabajos también, me gusta mucho la divulgación científica de las ciencias, lo hago en mis redes sociales. Yo te tengo una cierta visibilidad en Twitter, ¿sí? Yo tengo, creo, cerca de 1000 seguidores en Twitter. Y así, para tener bastante conteúdo bueno, yo tengo que buscar en inglés. Si no, no hay como... Hasta en la universidad. Cuando estás en la universidad de las ciencias, y también de las ciencias duras como física, ingeniería, necesitas hablar inglés. Pues hay muchos libros que solamente tienen inglés. ¿Sí? Entonces, no es de tenerlo inglés perfecto. ¿Sí? Mi inglés es muy mal. ¿Sí? Mi pronuncia es la peor. Pero tal vez, lo siento, pero no tan mal como los chinos. Pero no todos los chinos, pero los chinos que trabajan. Pero tiene que saber. Sí, un ejemplo también, cuando estaba en España, en el Instituto de Física había otras personas de física nuclear que estaban también estudiantes. Un indiano que era el Gangadip, yo creo que estaba en la reunión ayer. Es un amigo mío y hablamos inglés porque yo no sabía hablar español. Había otro alumno que era italiano
no sabía hablar muy bien español también, entonces inglés. Entonces, en el instituto, a veces la cabeza daba un negocio porque yo estaba hablando en portugués una hora, entonces hablaba en español y después hablaba en inglés. Porque con mis amigos del instituto yo hablaba inglés, pero con otras personas, en los refeitorios, cosas así, había que hablar en español. Sí, y a veces estaba comunicándome con Bárbara o con Lubián y tenía que hablar en portugués. Entonces, es una cosa muy... Embora todo el conocimiento es en inglés. Yo creo que si no tuviese conocimiento en español, pero solamente en inglés, era muy bueno, muy fácil en vivir en España, porque mucha gente en España habla inglés. Yo creo que todas las personas que conocí hablaban inglés. Ah, sí, mira. La gran mayoría, sí, eran muy pocas que no hablaban. Hasta las personas de fuera de la universidad. Ujú, ujú. Entonces un consejo yo creo es que inglés es muy importante. No necesita hacer el mejor curso o hacer curso, pero tiene que saber hablar inglés. Exactamente. Entender más do que hablar, precisa entender inglés. Bueno, muchos te siguen agradeciendo y felicitando por la charla. Em, em, no sé, más preguntas de los estudiantes o del público en general. Si no, Hugo, bueno, te agradecemos muchísimo, muchísimo Muchas eh, gracias. Yo te doy. esta charla que, bueno, que fue muy, muy extensa y muy, no sé, partió de primeros principios de la historia y llega bien hasta el presente, hasta la investigación que hacemos hoy en día. Nosotros tenemos en el Laboratorio Tandar el gusto de poder contar con la colaboración de Hugo, que está analizando datos que hemos medido en el Laboratorio Tandar, y ya hemos enviado una publicación y ahora estamos estudiando un nuevo sistema. Nosotros llamamos sistema a la combinación entre un proyectil y un núcleo, ¿no? Ahora estamos estudiando núcleos de deuterio o deuterón, que es un protón y un neutrón, contra blancos de oro, y Hugo está haciendo... El análisis significa explicar desde primeros principios el por qué da lo que da en un experimento. Él puede decir, esto responde a un modelo y entendemos qué pasa, y cuando uno entiende qué pasa puede predecir, puede decir, bueno, si hay algo que no está medido, Hugo es capaz de predecir lo que va a pasar. Básicamente es el objeto de la ciencia, es tener algo que describa la naturaleza, ¿no? Y en ese sentido es lo que uno necesita, la colaboración o la interacción entre el teórico y el experimental. El teórico necesita que el experimental le corrobore que sus modelos tienen verdad, y el experimental necesita decir, bueno, a ver, ¿quién me explica esto que estamos viendo? Puedo decir una cosa, es que yo creo que lo más gracioso es cuando el modelo no descarga experimentos, ¿sí? Porque tiene cosa nueva. Claro, Embora, exactamente, exactamente. Acá te preguntan, Hugo, ¿cuál es tu Twitter de divulgación? Que hay, acá ya sí, tenemos más déjame, clientes, te conseguimos clientes para tu Twitter. déjame escribir aquí en el chat. Ah, Acá dice, O Soler Hugo. sí, el O es mayúsculo, el S es mayúsculo y el H es mayúsculo. Exactamente. La O, S y H mayúsculas. H, H, lo H. siento, es H. Es lo más difícil en español, son las letras. Bueno, acá de nuevo, Miguel, que escribe desde Tucumán, nos dice, muy buena la charla, muy interesante y muy agradable el desarrollo histórico del átomo y el tuyo. Gracias, Miguel. Bueno, ahí ya está, ya tenés un nuevo seguidor en Twitter. Y bueno, nuevamente, mil gracias, Hugo. No sé, a menos que haya una pregunta de último segundo. Te agradecemos muchísimo.
te invitamos a sumarte a cualquier charla que te interese en este ciclo. La próxima charla que tendremos va a ser de director de la carrera de física médica de Favaloro, que nos va a contar qué hace un físico médico, cómo aplica la física a medicina. La Universidad Favaloro es la que nos presta este Zoom que estamos usando, así que también tenemos una gratitud hacia ellos. Y bueno, los espero el próximo sábado a las 10 de la mañana, y bueno, mil gracias por haber estado y un abrazo para todos. Un abrazo. Adiós.